Pues muchas gracias. Sé que ya están cansados. Me voy a ir rapidito porque además muchas de las cuestiones que voy a presentar ya se vieron y no es más que un trabajo que hemos venido haciendo para aprovechar, valga la repetición, el trabajo de miles de personas en campo que han estado capturando información o datos por lo menos, los han estado almacenando en un sistema informático, pero que sentimos que era un desperdicio para el país por algunos esfuerzos que se hicieron conjuntos, autoridades, con productores y desde luego con la academia de respaldo en todos los casos. Y entonces hemos hecho algunas pequeñas aplicaciones que sentimos pueden ser de utilidad y es lo que quiero mostrarles. Esto me voy muy rápido porque ya dijimos, nomás un antecedente. En nuestro país el antecedente hasta donde sé más antiguo fue de 1997 y es de Sonora y es con fines de sanidad animal. O sea, ellos querían identificar el origen de animales porque estaban muy avanzados en la eliminación de la tuberculosis bovina y de la brucelosis y tienen también una localidad parecida a Chile porque tiene salvaguardas por varios lados que les permiten aislarse un poco del resto del país y entonces lograron un estatus con muchos años de esfuerzo. Y también ellos presentaron en los foros del Consejo Nacional de Sanidad Animal por ahí de 1997, 98, esta propuesta se discutió, pero bueno, finalmente fue mucho después que esto comenzó. De esto ya medio les platico porque es lo que todo el mundo ha dicho. Un sistema requiere de tener identificados los sitios donde están los animales, donde nacieron. Tenemos que tener la captura de los números o identificadores que se colocan en cada animal y después tenemos que tener algo que nos permita darle seguimiento a la movilización. Debo decirles que en esto ha hecho un gran esfuerzo el Centro Operativo Nacional de SINIGA ha venido trabajando contrarreloj realmente, adecuando y haciendo cada vez más robustos los sistemas informáticos y pues mucho de lo que se ha hablado aquí es coincidente. Lo que sí les puedo decir que toda la bola de trastupijes que se ha realizado con los aretes y con todo son absolutamente identificables gracias a los sistemas que existen. Podemos decir qué es lo que está pasando. Desde sistemas de movilización que únicamente mueven aretes para darles legitimidad y no van animales, sino para que los aretes se utilicen en otro lado, etcétera, etcétera. Pero hay que considerar también, y en todo lo que se ha dicho que va mal en estos sistemas, pienso que es igual en todos nuestros países, hay que dimensionarlo. Bueno, ¿qué tan mal es que vaya mal? ¿No sirve para nada? ¿O es un 5%, un 1% o un 40%? Y vamos a encontrar pues que en mucho los problemas realmente son minoría, aún en nuestro país que tenemos un grave problema de delincuencia organizada que mete las manos en todos los ámbitos de la vida nacional, ¿no? Desde que no pueden ir los rancheros a sus ranchos hasta los aretes que van y pasando por el tráfico de animales que van sin aretar también, miles de ellos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto sigue y funciona en realidad desde hace años. El sistema nuestro, el actual, comenzó entre 2003 y 2005 con una curva de aprendizaje lenta, comenzó a raíz de algunas propuestas originales de ganaderos que requerían identificar animales para hacer una serie de pruebas
y coincidió con una gestión vinculada al Tratado de Libre Comercio, donde hubo algunos proyectos compensatorios para el sector agrícola, particularmente para productores de maíz y frijol, ¿verdad? Que fue el Procampo, y se creó un Progan, y entonces eso fue un aliciente para que las personas que querían participar de esos beneficios se inscribieran. Y entonces se aprovechó esa circunstancia para que el Padrón Ganadero Nacional, que era un documento prácticamente administrativo, ya que servía básicamente para poder ubicar a los animales en manos de un propietario y en un sitio en el espacio, lo logramos convertirlo de un sistema manual que se hacía, se les entregaba hasta un diploma, pues, donde se les decía su UPP, etcétera, a un sistema electrónico que pudiera ser compatible con el crecimiento de esto. Y el Padrón Ganadero Nacional también se convirtió en realmente un elemento que genera información útil para planificación, porque entonces tiene una serie de datos del productor que nos permiten analizar muchas de las variables de las que se han hablado en esta ocasión, pero además de cada predio se captura la estructura de las tierras, para qué se están usando las tierras en cada una de las unidades de producción, y luego viene la ubicación del predio, el número de patente ganadera, los documentos que dan fe de la propiedad legal del terreno, etcétera, y viene un área muy importante de infraestructura que viene pues desde energía eléctrica, lo que tiene el predio en sí de infraestructura, y todo eso está registrado. Son más de 100 variables que se registran. Cuando hablamos de uso del suelo, por ejemplo, se registra si es praderas introducidas, con qué tipo de pastos, si son cultivos forrajeros, de qué cultivos hablamos, si son de riego, de temporal, etcétera. Entonces, toda esa información se complementa con lo que ya es la estructura del hato, en el caso de vacunos. Entonces, con esto se ha llegado a tener más o menos 1,5 millones de unidades de producción vigentes, con toda esta información, de las cuales 1,400,000 en su oportunidad han dicho que tienen como actividad principal bovinos. Otros son mezclados, ¿verdad? Tienen más de una especie normalmente, pero con esta información, finalmente, lo que pensamos es, bueno, esta información nos debe servir para analizar las características socioeconómicas y de recursos de los diferentes sistemas de producción, porque nos dicen, cuando hablamos de vacunos, por ejemplo, si se dedican principalmente a la carne, o sea, a los tratos de cría, si son para producción de leche especializada, si son de doble propósito, que son una mayoría, y posteriormente tenemos otras preguntas que nos permiten ubicar qué tanto peso tiene, digamos, la producción de leche en esos hatos que se denominan de doble propósito. Además, queríamos generar información útil para planificación tanto a nivel regional como estatal y hasta a nivel municipal, y podríamos llegar hasta nivel de localidades dentro de municipios, para programas de fomento ganadero, para programas de atención, desde luego las de sanidad animal y contingencias, lo que se ha hablado aquí, definirles perímetros y decirles lo que hay dentro del perímetro, los programas de atención a contingencias ambientales y económicas. Nos ha servido mucho en temporadas de sequía, cuando de pronto dice vamos a declarar zona de desastre estos 3 municipios, les podemos generar información casi de inmediato de cuántos productores hay, de qué tamaño, quiénes son ejidatarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es
que se ha venido moviendo para poder estimar parámetros productivos y asociarlos con los principales factores que lo afectan. La última modificación que se hizo en la captura de la información para la entrega de los identificadores, pues se basa en el número de vacas que tiene registradas el productor, y entonces debe haber congruencia con las crías, pero ahora todo eso queda registrado electrónicamente, y entonces esperamos en un par de años, por lo menos en las zonas que están fuera de la zona conflictiva, que son básicamente unos 100 kilómetros alrededor de la frontera sur, vamos a poder registrar la eficiencia, cuántos terneros se destetan por cada 100 vacas que hay en el inventario, en los diferentes sistemas. Y entonces eso nos va a permitir identificar si tamaño de hato, edad del productor, temporada, precipitación del año anterior, etcétera, etcétera, se asocian con el parámetro productivo último que tienen los hatos de cría, que es cuántas crías obtenemos de cada 100 animales que estamos manteniendo en el hato. Bueno, y desde luego hay otras cuestiones como el establecimiento de líneas base o de referencia, se ha repetido aquí en varias ocasiones. Lo que no se mide no se puede mejorar, porque difícilmente vamos a poder darle seguimiento. Entonces requerimos de esas líneas base para poder estimar el impacto de las intervenciones que realizamos de cualquier tipo en los predios ganaderos. Y esto es muy importante porque realmente en nuestro país, se dijo que por ahí hoy en la mañana, lo comentaba Juan Gay, pues es un país, pero somos muchos Méxicos. No únicamente en lo ecológico, esto súmenle la diversidad que tenemos, por ejemplo, de etnias, de lenguas que se hablan, pero simplemente en la parte ecológica no podemos hablar de México en el éter. México son todos estos Méxicos, ¿no? Para facilitar un poco nosotros el abordaje y el ordenamiento de la información, definimos 5 grandes zonas: la región semiárida, árida, templada, trópico seco y trópico húmedo. Y utilizamos información que se capturó durante más de 30 años en campo, visitando predio por predio, por motivo de la definición del reparto de tierras por la reforma agraria emanada de la revolución que ocurrió en este país, pues en los primeros 20 años, 30 de hecho del siglo XX. Entonces, por motivo de tener que definir cuál iba a poder ser la dimensión de la pequeña propiedad ganadera, se tuvo que hacer un trabajo técnico de campo con miles de técnicos que pasaron y más de 30 años de trabajo que están medios perdidos. Bueno, se requiere, sentimos, organizar estos datos de campo y hacerlos accesibles para todos los interesados de nivel nacional, regional, municipal o de una localidad en particular, y para que sirvan tanto al sector público como al sector privado. O sea, los datos guardados en una base no sirven de gran cosa. Hay que consultarla. Nuestras bases de datos tienen acceso diferenciado para diferentes usuarios, con una clave, etcétera, que pueden entrar a ciertos segmentos de la información, pero hay otros que deben ser de ponerse a disposición de todo mundo, y eso no queda nada más que subirlos a la red y tenerlos de manera abierta. Bueno, este esfuerzo lo hicimos a través de convenios entre el sector público, el sector privado, la Universidad Nacional, como representante del sector académico. No quiere decir que la universidad donde actualmente trabajo sea la única que va a hacer las cosas, pero sí nosotros identificamos los grupos de investigación del país que pueden abordar mejor ciertos temas y los invitamos a que ellos sean los que los aborden. Esto fue
pues al más alto nivel que pudimos. Está el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, el presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, está el secretario de Agricultura, el rector de la universidad, y bueno, esto lo hemos venido plasmando en convenios y, entre otras cosas, tenemos ya en la red un sitio de consulta de información interactivo del Padrón Ganadero Nacional. Esta es la página, el que quiera entrar ahorita desde el teléfono, pero le voy a pedir a mi colega Noé, que está ahorita en la oficina, para darles un paseo más o menos por lo que se puede hacer en este momento, con unas cuantas variables que tenemos ya colocadas como para poder hacer filtros e ir sacando la información con diferentes interacciones. ¿Sí me escuchas, Noé? Para que comiences, por favor, Noé. Sí, ya está, ya Le estoy iban a listo. dar acceso a… ¿Sí? ¿Dónde está Noé? Ah, allí está. Aquí estamos, Bueno, doctor. es que yo no lo veía acá. Si eres tan amable, pon el mapa nacional. Comenzamos con la información nacional primero. Entonces, de la información nacional, eso tiene una introducción, tiene un manual interactivo para que aprendan a manejarlo, etcétera, etcétera. Y luego podemos sacar la información nacional de cuántas vacas, vaquillas, becerras, destetes de machos, destetes de hembras, bovinos que están en pastoreo todavía finalizándose, que ya son muy poquitos en nuestro país, y luego cuántas hectáreas están dedicadas al agostadero o son acahuales en las zonas tropicales, cuántas son forestales maderables, cuántas son forestales no maderables, y entonces de aquí nosotros podemos, por ejemplo, sacar exclusivamente lo que hay en la región. Saca trópico seco, por favor, lo que es la región de trópico seco. Entonces se borra todo en el filtro y se pone trópico seco y nos dice que son nada más 257,000 unidades de producción. Estás muy guapo, pero pon el mapa mejor. Está en el mapa. Sí. Bueno, entonces podemos sacar región por región o vámonos a ver estados. Algún estado saca Veracruz, por ejemplo. Entonces se va moviendo arriba. Esto es todo el bovino, pero podemos ver únicamente ganado lechero, únicamente de doble propósito o únicamente ganado de carne. Y nos da lo mismo aquí. Veracruz, por ejemplo, nos dice que hay 130,000 productores que tienen en conjunto 4,800,000 cabezas, etcétera. Y luego el uso de suelo que se está dando en los ranchos, ¿verdad? Que abarca 2,567,000 hectáreas con usos definidos del suelo. Y podemos, dentro de Veracruz, por ejemplo, saca únicamente lo que es trópico húmedo, dentro de Veracruz. Entonces, dentro de cada estado, podemos analizar únicamente lo que es trópico húmedo y entonces ya bajó aquí a 98,000 unidades de producción, con tantas vacas, etcétera. Pero lo importante de esto es que lo pueden tener desde el teléfono el presidente municipal, el presidente de la asociación ganadera local, el profesor de la primaria o de la secundaria, los investigadores que quieran. Y la idea fue poner esto realmente al alcance de todas estas personas, ¿sí? Entonces, esto lo llevamos a nivel municipal. Ya que estás en Veracruz, métete a cualquier municipio de Veracruz. El que quieras, ¿sí? Entonces, este es el municipio de Boca del Río, muy cerquita de Veracruz, y nos dice que hay únicamente
unos cuantos, son 7 unidades de producción, porque es el puerto de Veracruz. Muévete a otro que sea más ganadero hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Allí está Martínez de la Torre, nos dice que hay 183 ganaderos registrados, con toda la información, pues, como para que pueda tomar decisiones la persona que requiera de la información. Y puede filtrar esto por tamaño de hato, lo puede filtrar si es varón o si es dama, el propietario, si es propiedad social o propiedad privada. En nuestro país la propiedad social son las tierras que repartió el gobierno a través de la reforma agraria, durante básicamente hasta ¿qué fue 1900? ¿Cuándo fue que cambiamos el artículo 27? Como en 87, ¿no? No, después, como en 90, más o menos, con Carlos Salinas. Muchas gracias, ya Noé, creo que ya quedó claro, pues, esta aplicación en particular, pero sí quiero comentarles, por ejemplo, esto nos permite ver cuál es la distribución de vacas, de unidades de producción y de hectáreas en cada región agroecológica del país. Nos permite decir, por ejemplo, que 73% de las unidades de producción y 30% de las vacas de cría del país están en manos de productores con menos de 20 vacas, que eso es común en América Latina, en muchos países, pero no con este nivel de dispersión, pues, sobre todo el número de vacas. Y también nos dice que aquellos hatos de 500 a 1000 vacas son 830 únicamente, y los que tienen más de 1000 vacas no llegan a 250, y que tienen, ¿verdad?, el 3 y el 2% de las vacas respectivamente. O sea que sí es una ganadería absolutamente minifundista, y todo esto lo podemos analizar a nivel municipal o nacional o regional o estatal y por región agroecológica. Nos permite también ver el género de los propietarios. Aquí se ve muy claro que únicamente hay 254,000 damas en esto, y son más de 1,070,000 productores varones por región agroecológica, por tamaño. O sea, se pueden hacer todo tipo de análisis. Sacamos que según el tipo de propiedad privada o rural, ¿verdad?, tenemos 461,000 productores de tenencia privada de la tierra y únicamente 130,000 damas. Y en el caso de la propiedad social, esto es ejidos, comunidades, nacionaleros, etcétera, tenemos 610,000 y 123,000 damas, y los podemos ubicar, pues, en el tiempo y en el espacio. Y si analizamos de manera municipal, por ejemplo, este es el municipio de Papantla en Veracruz, uno de los municipios de la zona Totonaca, una zona indígena muy importante culturalmente en México y lingüísticamente también. Vemos, y además algo que estamos ahorita capturando, que es la información que les decía de los sitios de vegetación. Por ejemplo, en Papantla, Veracruz, tenemos 2 tipos de vegetación fundamentales en los ranchos ganaderos, que es el bosque latifoliado, el esclerófilo y la selva mediana subperennifolia, pero que tiene diferentes sitios de vegetación cada uno, y esto da rangos de coeficiente de agostadero, esto es, cuántas hectáreas se requieren para cada unidad animal según la condición. Y esto va a estar disponible para cada municipio, de nuevo, para fines de planeación y como línea de base para estimar las mejoras que hagamos. Este es un municipio en la zona de Zacatecas, en el árido y semiárido, que tiene, como ven ustedes, tiene por lo menos 7 sitios de vegetación, 7 tipos de vegetación, ¿verdad? Y tenemos en el bosque aciculifolio cuántas hectáreas hay de cada uno y cuántos sitios de vegetación
lo que impone coeficientes de agostadero muy variables. Entonces, esta información, en este caso para este municipio, sería de 505,000 hectáreas que están perfectamente ubicadas y con qué tipo de vegetación hay. Evidentemente sabemos exactamente la composición florística y según la condición de cada uno, y esto lo estamos trabajando en todo el país para hacerlo accesible a más de 2,200 municipios, o sea, aterrizado para que puedan tener. Nos permite separar el sector lechero especializado, ¿verdad? Ubicar dónde está, de nuevo definir en manos de quién están las vacas, quiénes son los productores, y vemos que aquí el 76% de los lecheros especializados tienen menos de 20 vacas, pero tienen la cuarta parte de las vacas del país. En tanto que en el otro extremo, pues no llega a 300 productores los que tienen más de 1,000 vacas. Y en ocasiones, de nuevo, muchos se imaginan que lo que prevalece son los grandes lecheros, ¿no? Y la realidad es muy diferente y esto lo podemos llevar hasta el nivel municipal de tal manera que permite hacer planeación en ese sentido. Podemos, de ahí podemos sacar la información de cuántas hectáreas, por ejemplo, de tierras con potencial agrícola de riego hay por vaca y por unidad de producción en cada uno de los diferentes estratos de tamaño de hato, de nuevo para fines de decisión, qué tanto es propiedad social y privada. Entonces vemos que aunque únicamente el 58% de los que producen leche de manera especializada son de propiedad privada, pero tienen el 77% de las vacas. Entonces es un sistema fundamentalmente del sector privado, ¿no? El sector de propiedad social, su participación es bastante más marginal. En el caso de doble propósito, les platico, cuando les preguntamos simplemente, se inscriben más de 9 millones, con más de 9 millones de vacas, 500,000 de productores, pero cuando filtramos la información y decimos, bueno, pero quiero ver cuáles son los que realmente tienen leche como un ingreso muy importante, entonces se nos reduce a 97,000 productores, ya no son los 500,000, y con únicamente 1,700,000 vacas. Aquí sabemos, pues, por los datos que podemos sacar y los análisis a nivel municipal, que estos productores a la leche que se comercializa en el país aportan más o menos el 7%, pero que tiene una gran importancia porque la mayoría de estos sitios de producción están en regiones muy aisladas que normalmente tienen poco acceso al beneficio de poder tomar leche y vender leche localmente. Y por otro lado, porque ese es un flujo de efectivo para poco más de 90,000 productores que son a muy pequeña escala, porque la mayoría de estos productores, como ven aquí, también tienen menos de 20 vacas y ordeñan unas cuantas de las 20 vacas, ¿sí? Como pueden ustedes aquí observar, es casi el 80% de productores de estas localidades que están muy aisladas, están así y prácticamente no hay productores de mayor escala. Esto nos ubica para los productores de doble propósito que tienen leche como algo importante. También vemos que en general los sistemas, las unidades de producción y las vacas se ubican en trópico húmedo y trópico seco, más del 90 y tantos %. O sea, es un sistema fundamentalmente de las regiones tropicales y, como vimos, de pequeños, muy pequeños productores. Todo esto nos permite hacerlo y vemos también que la distribución de vacas entre el sector privado y social, según tamaño del hato, como era de esperarse, pero ahorita lo tenemos cuantificado, pues básicamente la mayoría de las vacas en el sector social están en los hatos muy pequeños,
en tanto que en el sector privado la mayoría de las vacas se van ubicando en hatos de mayor tamaño. Aquí tenemos el caso de un municipio, Las Chuapas, en Veracruz, que únicamente tiene 79 productores con esta característica, pero podemos tener toda la información de ellos. Y otro en la región de la costa de Chiapas, en Tonalá, en la zona de trópico seco. Como ven ustedes, hay mucho más. Aquí estamos hablando de 3,000 productores. Es una zona mucho más pobre, además, que se dedican a esto. Y tenemos, pues, las superficies que manejan y el número de vacas que tienen en esos estratos. Entonces, finalmente son cuestiones para planificación. De manera más gruesa, por región, podemos hacer una información nacional en los ranchos ganaderos, qué tantas hectáreas hay según la región de cada tipo de vegetación. Entonces vemos que los acahuales y las zonas de pastoreo más naturales, digamos, la mayor parte se ubican en la región árida y semiárida, ¿verdad? En tanto que en el trópico es prácticamente inexistente ese tipo de superficies. Son, como ven ustedes, menos de 4,000 hectáreas. Sin embargo, praderas de temporal tenemos más de 1.800.000, más de 14 millones de hectáreas, y entonces eso nos ubica muy bien qué tipo de asistencia técnica, qué tipo de apoyos, qué es lo que hay que llevar a unas regiones diferentes de otras, lo cual sentimos es muy importante en un país tan diverso como el nuestro. Y igual ya no los aburro de cuadros, podemos separar lo que es trópico húmedo, lo que es en zonas semiáridas, con los datos que querramos, y además tenemos registrados también a los prestadores de servicios ganaderos, que los podemos ubicar por regiones, por municipio, etcétera. En este caso son los corrales de engorda, que se tienen registrados poco más de 24,000, aunque debo decirles que 250 procesan más de 4 millones de cabezas de ganado, ¿no? de estas. O sea que esa información es lo que estamos tratando de hacer. Y vemos a futuro, insisto, que la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón, porque podemos juntar la información de 4 o 5 bases de datos y hacer los algoritmos y hacer las solicitudes para que muy rápidamente nos haga entrecruces de todo y podamos tener información de mucha precisión para lo que se requiera, incluso para diagnóstico de gentes que están haciendo mal las cosas, voluntaria o involuntariamente. Pues me pongo a sus órdenes, gracias. Impresionante es la palabra que puede describir el trabajo realizado por el doctor Everardo González Padilla y sus colaboradores, desde luego manifestando para qué sirve este sistema de identificación del ganado. Bien, si existiera en el auditorio alguna pregunta, está algunos minutos más el doctor Everardo con nosotros. Bien, si no la hay, vamos a pedirle a la licenciada Tere Aguilera sea tan amable en entregar el consiguiente reconocimiento para el doctor Everardo González Padilla, reiterando el agradecimiento del comité organizador y desde luego reconociendo en usted como un gran aliado de la ganadería organizada de México. Siempre nuestro mayor reconocimiento por el esfuerzo y por el trabajo entregado a los ganaderos de México. Para nuestra siguiente ponencia, que es la participación de los productores en la identificación oficial de los animales, va a ser mediante la modalidad de un panel, y quiero pedir la presencia del médico veterinario y zootecnista Juan Robles Linares Negrete, director general de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, asimismo del doctor Otón Reynoso Campos, director del área de planeación y desarrollo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Finalmente, el médico veterinario y zootecnista Baldomero Molina Sánchez, subdirector del Centro Operativo Nacional de Zíñiga. Por favor,
vamos a dar inicio con esta ponencia que refiere a la participación de los productores en la identificación oficial del ganado. Tienen la palabra, señores panelistas. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer una aclaración, más que una ponencia o una presentación, lo que vamos a hacer es una breve reflexión de estos 2 días y cuál es la posición, el punto de vista de la organización ganadera que en el caso de México lleva la operatividad del sistema. Quedó muy claro aquí con todos los expositores que nos antecedieron qué hace la trazabilidad, qué es la trazabilidad, para qué sirve, etcétera. Pero a veces no queda tan claro qué no es la trazabilidad, qué no hace la trazabilidad. La trazabilidad no arregla los problemas de un país, no arregla la corrupción, no arregla el hecho de tener trazabilidad, por muy buena que sea, no resuelve los problemas estructurales de una sociedad, no es para eso. Quedó muy claro para qué usa Uruguay la trazabilidad, los beneficios, cómo el ganadero puede llegar a saber los rendimientos de sus animales. Eso le puede ser de gran utilidad para mejorar su genética, para ver qué toros les están funcionando, para ver todo esto, Pero yo me acuerdo hace muchos años, y lo platico yo en las capacitaciones, en los cursos que damos, hace muchos años trabajando yo para una organización ganadera regional, trajimos unos americanos que nos iban a instalar una planta de leche ultrapasteurizada. Y entonces, cuando ellos tomaron muestras de la leche que se producía en la región, pues tenía millones y millones de colonias, Entonces, me acuerdo muy bien que el americano, con una expresión, dice, metes excremento y sale excremento, Entonces, con la información es la misma. Si tú metes mal la información, vas a tener mala información. La trazabilidad no resuelve los problemas estructurales, no resuelve. Entonces, eso que quede muy claro. Entonces, la trazabilidad no nomás hay que hacerla bien, Por eso, cuando nos revisan, nos hacen auditorías y lo primero que te preguntan, a ver, dame la trazabilidad de este arete, dónde estuvo, con quién estuvo, etcétera, etcétera. El otro tema que anoche en una cena de amigos oía a un viejo hombre del sistema comentar que tenemos que tener muy claro para qué vamos a hacer la trazabilidad, O sea, ¿qué es lo que buscamos con esa trazabilidad? No es las necesidades de Uruguay, no son las mismas que las necesidades de Chile, que las necesidades de... Y eso me remite a hacer una muy breve descripción de cómo se ha venido haciendo y construyendo el sistema de trazabilidad en México. El sistema de trazabilidad en México nace hace 20 años, más o menos, por ahí en el 2004, para identificar el ganado beneficiario del PROGAN. Y se hace un proyecto alterno para probar identificadores, para conocer, tener recursos. Gracias a ese programa nos capacitaron, nos contactamos en aquella época con el Instituto de Levage de Francia, empezamos a conocer los sistemas de trazabilidad en el mundo, pero lo que nosotros requeríamos era algo muy modesto. Era identificar las UPPs, los ganados. No se llamaban UPPs, tenían otro nombre. Después vino el nombre de UPP. Y partir de un padrón, de una base de beneficiarios del programa que creó en aquella época el presidente Fox,
a través de una oficina que tenía la Coordinación General de Ganadería, y con eso hicimos la primera solicitud de aretes. Me acuerdo muy bien, fueron 5 millones de aretes. Llegaron al puerto de Veracruz en un lapso de 6 meses, en el 2005, y era la locura. Era la locura. Teníamos 5 millones de aretes almacenados en una bodega de la Unión Ganadera de Veracruz, y era verdaderamente una locura cuando me toca a mí hablarle a las delegaciones y decirle, ahí te va. Me acuerdo muy bien, Sinaloa, por ejemplo, en el caso de Culiacán, le hablo al delegado y le digo, oiga, le voy a mandar los aretes de Sonora, de Sinaloa, de Baja Norte y Baja Sur. Y me dice, ¿y yo dónde los voy a guardar? Ah, pues eso sí no sé, pues yo que tengo la obligación de mandárselo, y tal día salen los trailers. Es que yo tengo una oficina de 4 metros cuadrados, no tengo, ¿no? Entonces fue cuando la Unión Ganadera de Sinaloa dijo, bueno, yo sí tengo dónde almacenarlos. Y lo mismo nos pasó, porque me acuerdo muy bien, eran 16 puntos que la Secretaría había seleccionado para ahí almacenar los aretes. Entonces, no fue casualidad que la Confederación se metiera a esto, sino que fue una necesidad. Lo único que la Confederación en ese momento hizo fue participar junto con el gobierno federal en la adquisición de los aretes. La distribución, la apuesta, todo eso le correspondía a la Secretaría. Y la Secretaría poco a poco se fue dando cuenta que pues, no tenía la estructura, y la Confederación, las uniones ganaderas, las asociaciones, fue como empezamos a distribuir a los beneficiarios. Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje de más de 20 años. Yo he tenido la suerte de estar, no siempre al frente del programa, pero en aquella época estaba participando en la Confederación en otras áreas, y me tocó ver eso. Entonces, ese tener claro qué es lo que necesitamos, a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida, y con esto quiero decir que el sistema mexicano está construido, está pensado de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando a través del tiempo. Primero fue el PROGAN, después fue la necesidad de identificar los hatos que se exportaban, utilizar un sistema más robusto de identificación, no el de la grapa, sino tener un sistema más robusto de identificación. Durante mucho tiempo convivieron los sistemas de identificación de las grapas de pruebas con el sistema SINIGA. Después todavía se sigue usando en el caso de la exportación la grapa azul. Sin embargo, y así hemos ido hasta que por ahí en el 2015 se publicó la norma, se tuvo que aplazar la aplicación de la norma, hasta el 17 ya se aplicó, y en fin, esto ha ido evolucionando hasta tener lo que hoy tenemos. Yo diría que tenemos un muy buen avance y con mucha experiencia, con gente capacitada en todo el país, con gente que sabe de lo que está haciendo. Nuestros coordinadores tienen, pues el menos, tiene 12, 14 años trabajando en las regiones, los jefes de las ventanillas lo mismo. La estructura que está ahí es una estructura que creció porque originalmente el sistema era 100% pagado por el gobierno federal. Todas las ventanillas las pagaba el gobierno federal, todas las ventanillas, todos eran pagados con sueldos que la Secretaría nos pasaba, incluso los aretes eran gratis. El sistema era 100% gratuito. Hoy pasamos de un sistema 100% subsidiado a un sistema 100% financiado por el productor. No es fácil convencer a la gente que tiene que pagar un arete que vale en México 45 pesos y hacerle ver al productor que esos 45 pesos no representan el valor del arete. A veces se nos olvida, sino que representa un sistema. Con esos 45 pesos compramos los aretes, pagamos el Centro Operativo Nacional, pagamos la operación de las ventanillas, las 1,040, 1,050 ventanillas que dijo el doctor Juan Gay que operan. Esos cuestan, pagan luz, tienen computadoras, en fin,
Y todo eso sale del costo del arete. El costo del arete que nos da el proveedor es exactamente el mismo del 2004. No ha variado un centavo. Sigue siendo el mismo precio. A como lo comprábamos en el 2004, lo seguimos comprando ahorita. Lo que hemos agregado son los costos de operación, que son 5 pesos para el Centro Operativo Nacional y 8 pesos para las uniones ganaderas. De eso vive el sistema y con eso mantenemos 1,050 oficinas, con todo el personal que todo esto. Hay un gran número de técnicos que cobran por poner los aretes y hay productores que están capacitados, que con un pequeño curso muy sencillo pueden ellos aplicar sus propios aretes. Entonces, esto yo siempre lo pondero como un gran logro, cómo pasar de un programa 100% subsidiado a un programa 100% autofinanciado. ¿Y eso qué permite? Permite que los recursos públicos, el dinero fiscal, cada vez más escaso, cada vez más complicado, cada vez más difícil de administrar, se aplique con mayor precisión en la supervisión, en la aplicación de la ley y en el mejoramiento del Estado de Derecho y el control de la movilización, ¿verdad? Nosotros nos hacemos cargo, me refiero a nosotros, me refiero al ganadero, se hace cargo de la identificación, se hace cargo de todo esto, y el Estado ya no tiene la necesidad de subsidiar, pero puede liberar esos recursos que antiguamente usaba para subsidiar los aretes para tener una mayor supervisión, un mayor involucramiento en la mejora del sistema, en la robustez del sistema, ¿okay? Que tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Y eso no es nada fácil, ¿verdad? Hablando de Estado de Derecho, el SINIGA es un sistema que en México no tiene dientes. O sea, si tú haces una mala operación con el SINIGA, si haces un desvío de información, no tengo yo manera como director del SINIGA o como funcionario del SINIGA de hacer nada que no sea señalarte, llamarte la atención, quizás suspenderte la clave para que no puedas accesar al sistema y desde luego denunciarte a la autoridad competente, en este caso es Senacica, que lo hacemos, ¿verdad? Pero de ahí a tener un castigo, que haya una ley o haya algo que, pues no. Si tú ves, por ejemplo, cómo es la regla en Uruguay y qué pasa a quien viola y a quien hace mal uso del sistema y a quien hace mal uso de los aretes, pues se vas a dar cuenta que sí hay un castigo severo. Generalmente creo yo que, no estoy muy seguro que haga, pero aquí lo pueden platicar con Gabriel, pero seguramente son multas o quizás suspensiones o, en fin, ¿verdad? A lo mejor hasta cárcel. Hay Australia, por ejemplo, por aquí anda Ken, nos podrá platicar qué pasa en Australia si haces un mal uso de la información, ¿no? Entonces, en México no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, lo normal, lo común es que el ganado lo regresen, pero no es lo común darle vista al Ministerio Público, decir que hay un delito, que eso no lo podemos hacer, es muy complejo. Entonces creo que es un tema que tenemos que avanzar, y avanzar rápido en eso. El otro reto que tenemos y el otro, aparte de este tema de la corrupción y todo esto, a veces nuestra gente banaliza el mal, ¿no? No sé, ni siquiera lo hacen. La gente puede pensar que el que trafica con aretes, el que es un malote que anda con una tanque de metralleta, en fin. No. Lo más grave del asunto es que es gente como nosotros, gente común, gente que está operando dentro del sistema y con mucha habilidad y con mucha determinación, y siquiera a veces sin darse cuenta. Yo me acuerdo en una ocasión estando en Chihuahua en una visita con el que era coordinador general de ganadería, hoy gobernador de Zacatecas, que me cuestionaba mucho el sistema, y hicimos un recorrido por todo el país. Le pregunté a una de las chicas que había hecho un mal uso
administrativo, ¿no? Nada grave. Y le digo, ¿por qué lo hiciste? Me dice, no, pues es que me dieron la instrucción de que lo hiciera. Y si te dice que te robas el carro que está estacionado enfrente, ¿te lo hubieras robado? No, no, porque no es lo mismo. Es que es lo mismo, le digo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que allá te hubiera descubierto el dueño y aquí hay impunidad, por eso te atreves a hacerlo. Entonces esa impunidad nos hace banalizar el mal, y eso está demostrado en cómo funciona la banalización del mal, hay estudios de esto, ¿no? El otro tema de reflexión es que el CINIGA tiene que ser un sistema transversal, ¿verdad? Ese es otro tema que constantemente estamos encontrando. Luego, los estados tienen una necesidad particular, ¿ok? Entonces dicen, no, yo quiero que el sistema me diga esto, me haga esto otro, ¿ok? Todo eso es factible, pero el sistema debe de ser muy simple, muy sencillo, dónde nació, dónde estuvo, con quién estuvo, por dónde se exportó o dónde se murió. Ese es un sistema de trazabilidad. Tú le puedes colgar en lo personal, por ejemplo, si exploras un poquito más el sistema de Uruguay, ese sistema, así como te lo platico, dónde estuvo, con quién estuvo, dónde anduvo, cómo se movió y dónde se murió, ese sistema, tú en lo personal, como Estado, como municipio, como empresa, te puedes colgar. Y ahí que tienes, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que tiene una cuota que se llama la cuota 481, donde ya el comprador de esa carne te pide otras cosas. Te pide si le pusiste antibióticos, qué medicinas le pusiste, con qué lo alimentaste, y te da un precio que vale la pena. Pero eso no lo hace el INAC ni lo hace el gobierno, lo hace el particular. De acuerdo con un convenio, me imagino, no sé en qué condiciones, donde tiene acceso a la información y él le cuelga, el gobierno le valida que la información es válida para que pase la cuota, pero no hacen un sistema especial para los 50 productores que están exportando cuota 481 o cuota Hilton o ganado en pie, ¿no? Sino que es sencillito, transversal, funciona para todos los departamentos del país y de ahí tú le puedes ir colgando lo que tú quieras. Eso es lo que nosotros tenemos que a veces negociar con los estados. Aquí está un subsecretario de Coahuila y bueno, y esto lo hemos platicado muchas veces, pero el sistema puede tener todo esto, ¿no? Vamos a poner, Coahuila dice, oye, yo necesito esto, ok, te hacemos el desarrollo y lo hacemos, pero es una necesidad particular, no particular de una empresa, sino particular para un estado, porque vuelvo a la pregunta, ¿para qué vamos a hacer trazabilidad? No es lo mismo el interés de la trazabilidad para Oaxaca que para Chihuahua. Por ejemplo, Chihuahua, me comentaban ayer los compañeros de Chihuahua que ellos incluso quieren ya en algunos lotes darle seguimiento a través del ADN a novillos que están exportando para buscar mayor valor y ponerle, como ellos decían en la mañana, ponerse más dinero en la bolsa, y por eso se fueron muy impresionados con lo de las cajas, ¿no? Y cómo ellos, pero ellos lo están haciendo a través del ADN. Entonces, ahí hay que hacer un desarrollo particular para esos productores, ¿verdad? Pero el sistema transversal es, no se nos debe de olvidar dónde nació, dónde anduvo, con quién anduvo, dónde se murió o por dónde se exportó. Y de ahí tú ya con lo que tú quieras. ¿Cuáles son los 4 grandes temas de por qué la trazabilidad llegó para quedarse? ¿La haremos bien, la haremos mal o la haremos regular? Pero creo que no nos la vamos a quitar. La sanidad animal es un tema. La inocuidad. De hecho, los sistemas de trazabilidad nacen por un tema de inocuidad. Yo pongo como ejemplo, me acuerdo en los años 70, 80 hubo un accidente con un aceite
en España, que se les contaminó un aceite de oliva, de colza, y mataron a un montón de gente y envenenaron, y nunca supieron cómo se contaminó ni cómo llegó. Luego uso de ejemplo también, no sé si se acuerdan la crisis del Tylenol, cuando empezaron a envenenar niños con Tylenol en Estados Unidos, entonces ya nació el sistema de recall, de cómo de repente leemos todos los carros, marca fulano tal, de tal fecha, por favor presentarse porque le vamos a cambiar el sistema de frenos porque nos dimos cuenta que todo eso son sistemas de trazabilidad. Pero el que detonó la trazabilidad del ganado, en el caso del bovino, pues fue el tema de las vacas locas. Acá los franceses nos podrán platicar. Y fue donde nosotros, cuando ellos estaban en la plena crisis de las vacas locas, al poco tiempo empezamos nosotros, ya ellos ya tenían mucho avance, por eso escogimos Francia en aquella época, en el 2004, como ejemplo, y ahí empezamos nosotros a trabajar con ellos. El otro tema que es una realidad, basta oír a nuestra presidenta, el bienestar animal. Necesitamos demostrar que este animal o esta carne o fue criado en condiciones humanitarias, fue sacrificado en determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Y eso, si no tenemos trazabilidad, no lo vamos a poder demostrar. El otro es el tema de la deforestación o la sustentabilidad, lo platicaba Rodrigo Avial. Y pues ahora voy a agregar el quinto, porque pues yo no me había dado cuenta del tema de los derechos humanos de los trabajadores, que Rodrigo lo sacó al tema. Espero que los legisladores no lo hayan oído, lo bueno que no estaban ayer aquí, no lo dijeron ayer, ya se fueron, pero creo que es un tema que tarde o temprano nos va a llegar, ¿verdad? Entonces, y así como ese, pues va a haber muchos temas, por eso yo siempre he dicho que la trazabilidad llegó para quedarse, ¿verdad? ¿Cuál es la resistencia que nosotros vemos al cambio, no? Siempre que alguien, hay 4 frases que siempre oímos nosotros, ¿no? Uno es, eso aquí no va a funcionar. Aquí es Chiapas, aquí es Oaxaca, aquí es Baja California, aquí eso no funciona. No es cierto, sí funciona y sí lo podemos hacer bien, en cualquier parte. No es lo que la experiencia me ha enseñado. Fíjate que cuando empezamos a identificar hace 10 años fracasamos y tiramos todo y todo. Eso lo he oído yo mucho con la inseminación artificial. No, la inseminación artificial no sirve, mejor cómprate un toro y déjate de líos. ¿Ok? Pero nos lo dicen a nosotros constantemente. Es demasiado complejo y no va a funcionar. Constantemente en las redes sociales salen ganaderos quejándose de la complejidad que es y por un arete y que no me los venden. Pues ¿cómo te los van a vender, muchachos, si no tienes vacas? No, es que sí tengo, pues si no están en el sistema, pues ¿de dónde voy a sacar aretes para ti? Pero es que sí tengo, bueno, pues dalas de alta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la otra es, siempre lo hemos hecho así. Así hemos movilizado, así hemos funcionado. No es cierto, no es cierto. La movilización, la venta de ganado se ha modificado muchísimo en los últimos 25, 30 años, muchísimo, ¿verdad? Si bien es cierto, antes era perfectamente claro, lo del ganado del norte era para exportación, el ganado del sur se engordaba en potreros y se sacrificaba en la Ciudad de México, en el rastro de Ferrería, donde hoy, por cierto, tenemos la planta de aretes, ¿no? Ahí se sacrificaba casi todo el ganado del sureste del país, ¿verdad? Entonces, el modelo cambió, el modelo es completamente distinto. Hoy el ganado se mueve miles de kilómetros. Hay ganado que va de Chiapas hasta Mexicali y cruza todo el país. Entonces hay que modernizar los sistemas de inspección, de supervisión. Lo que no debemos hacer es prohibir el comercio. Necesitamos mejorar los sistemas, ¿no? Y en esos estamos enfrascados, ¿verdad?
en un entorno complejo, con un gobierno que llega a nuestro socio principal, con nuestro, que pues ya nos ha anunciado temas importantes. Estamos ahorita en las negociaciones, sabemos que van a ser exitosas, seguramente va a haber cambios con esta emergencia que tuvimos o en la que estamos ahorita pasando, pero nos vamos a poder adaptar y vamos a poder seguir haciendo negocio, y el CINIGA va a salir fortalecido, y necesitamos la ayuda de todos y la comprensión de todos, ¿verdad? La otra cosa era dos temas que quiero, porque lo sacó el señor de Puebla, de Huachinango, Puebla, que venía hace rato, es que los aretes se caen y que la trazabilidad no paró el gusano barrenador, que siguió avanzando. La trazabilidad no te va a detener una enfermedad, no te va a detener un brote, no te va a detener nada, pero sí te va a decir por dónde entró, por dónde pasó, dónde estuvo. Yo les aseguro que Senacica, este caso de este animalito que salió con infestado con larvas de mosca, estoy seguro que Senacica tiene ya la trazabilidad, la guía, todo esto, porque están en los sistemas, ¿no? Y lo saben, y eso te permite saber si es un caso endémico, si es un caso importado, y el tratamiento no es el mismo, ¿no? Entonces, y el otro tema es la caída de los aretes, ¿no? Yo siempre hago una analogía: los aretes se caen, sí se caen. El día que hay un arete que no se caiga, pues nada más vamos a poner uno. Por eso ponemos dos, porque el riesgo de que se caiga el arete es alto, es mucho, ¿verdad? Y siempre hago una analogía con cuando tú compras un carro. ¿Por qué el automóvil viene con 5 llantas si nomás trae 4? Porque se ponchan, ¿verdad? El día que haya llantas que no se ponchen, pues nomás te van a hacer 4, no te van a regalar una los ¿verdad? O seguramente una llanta que no se poncha, pues tiene un valor tan alto que te dicen, no, pues mejor te doy una refacción. El día que hay un arete que no se caiga, que sea 100% demostrable que no se va a caer, no va a costar lo que vale seguramente va a costar algo más, ¿verdad? Y nomás pondríamos uno, no estamos regalándole el dinero a nadie, ¿no? Eso es importante, que a veces no nos distraigamos en cosas que ya sabemos que suceden. Y por último, esto es un tema que como bien decía Hugo, es un tema que tiene que ver casi con un proceso de como evangelizaron nuestros ancestros, los cristianos, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, cómo le hacían los evangelistas que llegaban a un pueblo de Europa o de Asia a decirle que el Dios en el que tenían creando no era, sino que era otro, que se llama Jesús, sin que le cortaran la cabeza, ¿no? Entonces, la habilidad que ellos tenían para poder evangelizar y cambiar el mundo occidental, ¿no? ¿Cómo le hicieron aquí, ¿no? En América Latina, cómo a base funcionaban más 4 o 5 jesuitas o dominicos que los mandaban al norte de México, y a la vuelta de 20 años había ciudades y había, yo soy del norte de México, de Sonora, y tengo un hermano historiador, y él me platica cómo los jesuitas dominaron zonas muy bárbaras. O sea, estoy hablando de zonas donde estaban los apaches, los yaquis, o sea, no eran fáciles. Y los mismos indígenas, ya una vez que hacían las misiones, los pueblos y todo, le mandaban decir al rey, mándanos ropas prietas. Ropas prietas eran curas, no nos mandes soldados, porque con 4 ropas prietas o con 4 eran como le describe un historiador mexicano, pero eran como carritos 4x4 los jesuitas, ¿no? Entonces ellos resolvían. El CINIGA demanda eso. El sistema de trazabilidad de un país demanda ese tipo de personal. Yo estoy muy lejos de compararme con un ropas prietas, pero muy lejos, ¿no?
Pero sí tenemos gente nosotros que está ahí abajo trabajando, y a esos son a los que me refiero, y hay que felicitarlos, porque lo que hay y lo que se hace bien es gracias a todos ellos. Chicos, chicas que están en las ventanillas, que se preocupan de atender al ganadero cuando llega, de resolverle, meterse al sistema, conectarse al internet, en fin, todo eso, gracias a todo ese personal que tiene que ver con un espíritu de servicio muy, muy importante. Y eso es gracias a lo que es la ganadera, como decía la senadora ayer, ¿no? La ganadera, porque estamos acostumbrados y estamos hechos para eso. Así resolvimos el tema de la aftosa, así resolvimos el tema del gusano barrenador la vez pasada, resolvimos el tema de la encefalitis equina, con la colaboración de todos los ganaderos, de todo el estado. Tenemos oficinas en todo el país. Eso hace muy fácil para el Estado mexicano llevar a buen término esto. Tenemos las leyes de los estados, los gobiernos de los estados, también con gente con ropas prietas también en los gobiernos de los estados que están ahí muy prestos a siempre a atender y a oírnos y a ayudarnos, ¿verdad? Y eso sí, con la aplicación de su ley particular de cada estado. Y como ejemplo les pongo, yo le comentaba hace rato a nuestra amiga que vino de Francia, de MCD, que ya se tuvo que despedir porque iba ahorita a tomar el avión, y le comentaba, mira, le digo, la Comunidad Económica Europea, donde tú estás, son 27 países, con un nivel cultural más o menos, ¿verdad? Más o menos igual. No quiere decir que no haya diferencias, ¿no? Pero pues, es un nivel de desarrollo muy alto en todos lados. Nosotros somos 32 países, nosotros tenemos 32 estados, con series, cada estado tiene su propia serie, ¿no? Uruguay, por ejemplo, es del 1 al infinito. Nosotros tenemos 32 series diferentes para cada estado. Tenemos 32 leyes de ganadería que tenemos que armonizar, ¿no? Y todo esto se ha logrado, hoy tenemos el remo que funciona en todo el país, y todo esto se ha logrado sin ninguna ley. Todo esto ha sido negociación, política, y hemos usado la persuasión, más que la parte punitiva. Entonces, y yo me quiero dirigir y felicitar a todas las gentes que están ahí en esto. Para nosotros es muy fácil desde aquí, pero si nosotros hacemos un análisis de esos 20 años, vamos a ver que hemos hecho mucho, ¿verdad? Y por último, pues nada más darles las gracias a todos los que vinieron, los que hicieron el esfuerzo de estar con nosotros aquí. Fue muy agradable. No hubiera sido posible sin el apoyo del gobierno de Uruguay, sin el apoyo de nuestros amigos de Brasil, sin el apoyo de nuestros amigos de Francia, sin el apoyo de Rodrigo de Argentina, ¿verdad? De Colombia, ¿verdad? Y por último quiero mandar un mensaje a nuestros hermanos de Centroamérica. Creo que es una oportunidad para juntarnos, a través de OIRSA, que aquí está don Octavio Carranza representando y ha estado muy pendiente de esto, de seguir trabajando juntos, de fortalecer el sistema de Centroamérica y el nuestro es compatible, totalmente compatible. Nosotros lo que entra legalmente de Guatemala y de Belice se da de alta en el sistema y se le da seguimiento y se le da trazabilidad a esos animales. Hay que hacer un esfuerzo entre los países de Centroamérica y nosotros para resolver todos esos temas y crecer en la... Anoche me decían las compañeras, colegas, que el actual presidente de OIRSA es nuestro secretario. Entonces, yo me comprometo a que don Homero, nuestro presidente, pues le venda a nuestro secretario la idea de hacer un trabajo conjunto con los países centroamericanos
para aprovechar esta crisis que tenemos del gusano granador y salir fortalecidos en los sistemas de trazabilidad de todos los países, ¿verdad? Darle las gracias al personal de MCD que nos apoyó y nos financió para este evento, y pues muchas gracias, muchas gracias. Por último, le doy el uso de la voz a Otón, ¿verdad? Muchas gracias. Pues gracias, Juan. La idea de estos últimos minutos de compartir juntos, pues es tratar de hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en estos 2 días. Y yo en lo personal, a nombre de la Confederación, nos congratulamos mucho por haber logrado, haber reunido a todos estos países en un mismo foro, donde nos ha dado, creo que, la oportunidad de conocernos un poco más, de estrechar algunas amistades, de compartir experiencias, de darnos la oportunidad de conocer un poquito más lo que estamos haciendo en las diferentes partes de este lado del mundo, ¿no? Sin duda alguna, esta oportunidad complementada con la actividad del día de mañana, que ahorita comentaré sobre ella, nos dará la oportunidad que quizás de reconocernos como una potencia importante en la producción de proteína animal, como lo representa América del Sur, reconociendo nuestras fortalezas y también las limitaciones o problemas que tenemos, nuestras debilidades como sistemas de identificación de trazabilidad. Creo que ese intercambio de información será por demás productivo. También reitero yo la valiosísima, y reconozco a cada uno de los conferencistas el apoyo y la buena voluntad de su participación en este congreso. El haberlos conocido personalmente para mí ha sido muy placentero, pero más de que la amistad que se ha generado en este día nos da esta oportunidad de mantener una comunicación directa que la podríamos exprimir más, ¿no? Ayer en la noche tuvimos la oportunidad de convivir algunos de los conferencistas que estaban presentes, y creo que la pura inercia, la oportunidad de conversar abiertamente ha generado muchas expectativas de los posibles actividades que podríamos realizar como una red de latinoamericana de comunicación, ¿no? Donde podamos hablarnos en forma transparente y tomar ventaja de las oportunidades y las experiencias que se han generado en otros países. Creo que eso para nosotros es muy, muy, muy valioso, y como le decía a algunos de ustedes, esta estrategia pues no hay ningún otro interés más que buscar esta comunicación más abierta bajo una estrategia de que aquí tenemos que ganar todos, ¿no? Y estoy hablando de las autoridades competentes, los gobiernos de los países, los productores, que nos permitan realmente sacar ventaja. Yo he platicado mucho con Kent Evers, quien tremendamente yo le agradezco la participación, su esfuerzo de trasladarse aquí y representar al ICAR, porque también este taller, este simposio ha dado la oportunidad de que el mismo ICAR como institución capte información de lo que realmente está pasando en América Latina y pueda ajustar algunos de sus rutinas de laboratorio, algunos métodos de certificación, algunos métodos de evaluación de dispositivos que puedan adaptarse más a esas condiciones extremas que a veces presentan nuestros países. De esta manera yo creo que bajo esa estructura y bajo ese pensamiento de trabajar regionalmente, y repito, sin otro objetivo más que salir beneficiados todos, en una estrategia de ganar, creo que nos va a dar para mucho, ¿no? Y como se ha manifestado en este simposio, no se requiere más que
buena voluntad, una actitud de colaboración y transparencia en nuestras comunicaciones, ¿eh? Ya la forma en que pudiésemos hacer llegar nuestros comentarios a las autoridades, pues para eso tenemos nuestros jefes, ¿no? O sea, que nos puedan canalizar estas inquietudes al nivel que estos fuesen necesarios. Un comentario quizás, porque a mí se me hizo, cuando el doctor Juan Robles empezó a hablar un poquito sobre la historia del CINIGA en México. Hay eventos muy importantes que a veces se quedan en la historia y ya uno no se acuerda de estas cosas, ¿no? Pero cuando nació este programa, nació, como ya lo dijo el doctor Robles, como una iniciativa prácticamente para administrar o tener un método de control de la administración de un programa federal, que era el programa. No había otro objetivo más que apoyar la administración de los recursos que otorgaba el gobierno federal. Y eso se pensó que iba a ser en base al inventario que tenían las unidades de producción, para lo cual había que controlar ISARET. Pero es un esquema, o fue un esquema totalmente voluntario desde el 2003 o el 2005 que se puso ese primer arete, hasta el año 2017, fíjense, estamos hablando de casi 15 años de inicio, de generar experiencia, de ir creando protocolos, procedimientos. Se dicen 20 años, pero en realidad si ustedes ven como sistema de identificación oficial, realmente tenemos del 2017 a la fecha. Antes de eso, a veces habíamos y sentíamos que andábamos vendiendo pinol en el desierto, ¿eh? Porque era frustrante llegar a las unidades de producción y no había el menor interés de participación, ¿sí? A pesar de que se habían dado las facilidades financieras para la adquisición de dispositivos. Después de los años, como bien lo dijo el doctor Robles, se vuelve oficialmente la identificación en el año 17 de la identificación oficial de bovinos y colmenas. Esto de alguna manera también generó una presión más sobre el sistema, porque pasar de un día para otro de ser un sistema voluntario a un sistema oficial, obligatorio, también costó mucho. Y recuerden que la ganadería pues, es una actividad muy importante que genera grandes recursos económicos y por lo mismo genera grandes intereses, ¿no? Tener la participación de una organización gremial en la operación de un programa de esta magnitud requiere forzosamente la participación comprometida de la autoridad, porque es la que a final de cuentas tiene que avalar o certificar la bondad de estos sistemas de identificación, independientemente de los esfuerzos que haga el productor, pero la presencia de una autoridad tiene que ser muy claro. Y con ello, pues también la normatividad. La normatividad es clave. Si no tenemos una normatividad clara respecto en la cual montar los programas, siempre la gente va a encontrar caminos que evitan el buen hacer de las cosas, ¿no? Otro punto que aislado, pero lo quiero comentar, es de que a diferencia de otras partes del mundo que llevan programas de trazabilidad, en México tuvimos por necesidad que implementar escalones intermedios en el proceso. En casi todos los países lo que hay es un equivalente a un centro operativo nacional que coordina, que tiene comunicación de suministro de aretes directamente al productor. ¿No es así? No hay nada más en medio. Sistemas computacionales eficientes, control de dispositivos de allá y un compromiso basado en la confianza o a veces en el castigo de que el ganadero tiene que cumplir su papel que le corresponde en este proceso. En México, dadas muchas experiencias negativas que tuvimos de que incluso esos primeros 5 millones de aretes que tuvimos, que se repartieron gratuitamente con la estrategia de una relación directa del centro operativo con los productores, pues sí, se repartieron muchos aretes, pero nunca regresó la información.
nunca pudimos recuperar una información, bueno, algunas, ¿no? No quiero decir. Entonces, un esquema de esos que estaba inicialmente basado en la confianza, pues desafortunadamente tuvimos que incorporar algunos componentes como es la participación de técnicos identificadores autorizados, que no es personal directo del programa, pero que sí coadyuva complementariamente la identificación y apoya a los productores a colocar el arete, asegurarse que capten toda la información y que esa información nos llegue a nosotros. No tuvimos otro medio y creamos también una infraestructura a través que ahorita es la que está funcionando. Pero nuestra idea es evolucionar a que esto se simplifique de tal manera que sea la relación directa de lo que equivaldría a un con los productores directamente, ¿no? Basados en la confianza, pero también en el cumplimiento de la normatividad. Y cuando hablamos del cumplimiento de la normatividad está también un gran aspecto que es el ejercicio de la autoridad, ¿no? Aquí en México decimos que, como dice el dicho, de que orden dada, no supervisada, vale para muchas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, también es necesario que estas disposiciones, esta normatividad cuente con un esquema suficiente, que tenga dientes, para que eso que está escrito en la norma y en los reglamentos y en la reglamentación general, pues también tenga un componente de vigilancia, control, ¿sí? Que la misma norma mexicana, la norma 001, contempla en su capítulo de conformancia de la norma, ¿no? Que está a cargo de las autoridades en este sentido, ¿no? Como ven, y quiero reforzar nada más la idea que planteó Juan Robles, México es casi la superficie de toda Europa, ¿no? Bueno, la parte de la Comunidad Europea más que todo. Y esos 32 países contienen 32 idiosincrasias, 32 variaciones en los sistemas de manejo en ocasiones, ecosistemas. Ya Everardo nos comentó que existen, todos los climas los encontramos en México, aunado también a que cuando uno trata de establecer una regla general, pues siempre hay aquellos a los que les quedó chica o aquellos a los que le quedó grande, ¿verdad? Y conciliar los intereses de un sistema en estas condiciones también considero que es muy difícil, ¿no? Y solamente quiero destacar que ahorita, casualmente, porque no estaba ni siquiera contemplado, este congreso, este simposio fue planeado hace 6 meses o algo así. Desde el año pasado, pero ya empezamos a trabajar hace 6 meses. Ni por aquí nos pasaba por aquí que el problema de gusano barrenador se iba a acercar tanto. Aunque a toro pasado, desde mi punto de vista, estaba con el cuento de Pedrito, ¿no? De que ahí viene el lobo, y ya llegó el lobo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? No quiero decir con esto que no se han tomado todas las medidas indispensables. Y se requiere un enfoque regional, ¿no? Para atender esta situación emergente. Y lo hago en relación a este congreso porque no se planeó, ¿no? Coincidió en estas fechas, pero creo que nos da la oportunidad también de ver la importancia de ese enfoque regional que tenemos en estos asuntos de identificación y trazabilidad. Y el último cosa que quiero mencionar es que cuando hablamos de identificación animal y trazabilidad, es como un pastel muy grande, y ya lo dijo alguien de los conferencistas, no hay institución que pueda ejecutar un programa de esta magnitud por sí sola. Un programa de esta magnitud requiere la participación de todos y cada uno de los elementos que participan en este sistema, y estoy hablando de productores, acopiadores, engordadores, gobierno, instituciones, ¿sí me entienden? Un elemento que falle del sistema, de la cadena, se va a romper por el eslabón más débil, y como lo hemos visto, tenemos todavía en México algunos eslabones débiles, y nuestro esfuerzo, y les puedo asegurar que por parte de la Confederación
el esfuerzo que está realizando es para ir avanzando constantemente en esta mejora continua. ¿Sí? Ahora que el sistema está en manos de Senacica, hemos encontrado apoyo, pero también las ventanas de oportunidad de mejora todavía son muchas. Eso quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante para mejorar, y nuevamente yo les agradezco el apoyo y la participación de todos los conferencistas, y indiscutiblemente la participación de los demás asistentes a este congreso. Creo que fue muy buena oportunidad. Y aprovecho para el último mensaje. Mañana vamos a tener una sesión que es a puerta cerrada, es un poquito, es la reunión del Comité Internacional del ICAR, en la cual participan lógicamente todos los conferencistas, porque es una reunión cuya opinión es muy importante. Participarán en ellos y considérense invitados el personal regional de coordinadores regionales y algunas personalidades que han sido invitadas previamente. Quisiera yo que hubiese sido más abierta, pero manejar un taller donde la idea es concentrar y exprimirlos cuando hay mucha gente es imposible, y de antemano les extiendo la disculpa por no estar incluyendo a todo el público que nos interesaba, pero les recuerdo esto. Por mi parte es el comentario. Muchas gracias. Vamos por último, a pedirle a Baldomero, que tiene voz de locutor de los años 40, que clausure el evento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, si me permiten, antes de la clausura del evento, quiero pedirle atentamente al doctor Juan Robles Linares Negrete sea tan amable de entregar un reconocimiento al doctor Otón Reynoso por esta organización, por esta planeación y desde luego por lo que nos llevamos todos en este momento. Muchas gracias, doctor Otón, por esta participación. Ahora sí, adelante, por favor. Gracias. Ese era el mensaje de Otón. En 6 meses organizó el simposio, por eso es merecedor al reconocimiento, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante. Realmente este reconocimiento no es Otón Reynoso, ¿eh? Yo creo que atrás de esta organización hay mucha gente. La participación de Baldomero fue clave, el apoyo de Juan Robles es indispensable. Tere Aguilera nos ayudó muchísimo, el personal de este reconocimiento creo que no es mío, es para todo el grupo, ¿sí? Gracias, Otón. Y bueno, sí, efectivamente es un trabajo muy importante y realmente el apoyo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que lo único que yo podría complementar, y creo que es la oportunidad de estar aquí arriba, es reconocer que en México el compromiso de los ganaderos y de la ganadera, como dice el doctor Robles y dijo ayer la senadora, es muestra de que hoy estamos reunidos en este simposio. En estos 2 días es un avance más del compromiso de los ganaderos de México a un sistema nacional de identificación que requiere la ganadería, que requieren los mercados objetivo de la ganadería de México y que está sustentado en la Ley de Organizaciones Ganaderas. No es un sistema particular, lo vimos en una de las ponencias del día de hoy, es un sistema oficial operado a través de una organización que cumple con un marco legal federal y que cuando el gobierno tal vez nos asuma ese rol de administrador y controlador absoluto del sistema, pues tal vez estemos como Uruguay o como cualquier otro país en donde el gobierno hace todo y hasta subsidia el identificador, ¿verdad? Sin embargo, en México, por necesidad política, compromiso de los ganaderos, tenemos un sistema nacional de identificación que además
es participativo, es corresponsable y no es únicamente directriz, sino suma al esfuerzo que también tienen que hacer los técnicos, los mismos productores actualizando su información y también las autoridades locales, porque varios representantes de gobierno de varios estados del país que estuvieron estos 2 días han sido aliados del CINIGA, han aprovechado la información del CINIGA, del Padrón Ganadero Nacional y del Registro Electrónico de la Información para ser fuertes como Estado y garantizar un sistema de trazabilidad que les pide un organismo que lo certifica para la exportación. Creo que hoy, concluyendo el segundo simposio de identificación animal y trazabilidad, pues tenemos la oportunidad de refrendar el compromiso de hacer un tercer simposio y de hacer todo aquello que nos lleve a difundir los beneficios de la identificación, a difundir los beneficios de la trazabilidad, pero la gran oportunidad que tiene México de consolidarlo como una política pública, consolidarlo no nada más en el marco legal, sino en el hecho y en el resguardo del patrimonio nacional que es la ganadería. Ya no me voy a extender, doctor, y vamos a clausurar porque varios de los que están de pie pues ya quieren irse, ¿verdad? Y algunos pues irse a cenar porque mañana seguiremos trabajando y bueno, siendo las 5:55 horas del día 28 de noviembre del 2024, con la representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, tengo la gran oportunidad que me da el director general de clausurar los trabajos de este segundo simposio y refrendar el compromiso de la Confederación Nacional Ganadera para nuestro tercer simposio el próximo año. Muchas gracias y tengan buen regreso a sus casas.